Bueno, buenas tardes a todos. Qué placer poder estar con ustedes en este pequeño simposio de la Asociación Guatemalteca de Flebología. Y la verdad es que cuando mencionamos la palabra flebólogo, muchas veces queda en el tintero ¿qué es? Yo me recuerdo que en una presentación y entre colegas alguien dijo, les presentamos al doctor Neri Orozco que es flemólogo, me dijo. Y entonces se dista un poquito de lo que realmente hacemos en el día a día. Y saben que es un orgullo muy grande pertenecer a una rama de la medicina que está en sus inicios, que está en desarrollo, que está creciendo, que está bajo investigación. Y en ese sentido, cuando me pidieron hablar de cómo es la flebología del siglo XXI, no podemos evitar hacer un poquito de recuerdo y poder analizar desde dónde venimos. Y es que el término flebología, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, se documenta desde 1893 y se define como la rama de la medicina que trata del estudio de las venas, por aquello de flebovenas y logos tratado. Pero bueno, ¿cómo se inició la flebología o desde cuándo estamos estudiando las venas? Y es que desde hace más de 8,000 años existen ya descripciones de problemas venosos en pinturas rupestres, unas que se encontraron ahí en el desierto del Sahara. En el papiro de Evers ya se hacía alusión de un soldado que fue tratado con vendajes. Obviamente desde ahí ya podíamos describir ese futuro de los vendajes que tanto utilizamos nosotros en el día a día. En una escultura que se encontró en Atenas, en uno de los templos de Atenas, Grecia, se le llamó la escultura de Amenión y era un médico que estaba abrazando una pierna que tenía venas varicosas. Entonces, la verdad es que probablemente este médico fue pionero desde esa época ya en el tratamiento de las venas. Así que esto en sí no es nuevo, tenemos muchas actualidades, pero el que el hombre haya iniciado a preocuparse por las venas comenzó hace mucho tiempo, porque es cierto que la gravedad ejerce uno de los problemas más severos sobre las válvulas venosas y es lo que inicia el desarrollo de las venas. Así que podríamos decir que los problemas venosos comenzaron cuando el hombre comenzó a andar erguido. En el año 466 a.C., Hipócrates ya mencionaba el término esclerus, que era básicamente cerrar una vena, y eso en esa época no era muy agradable porque lo hacían con hierros calientes y principalmente para venas hemorroidales. Pueden ustedes imaginarse, esos pacientes no han de haber estado muy contentos cuando les trataban su problema, pero ahora ya descubrimos la anestesia y la cuestión ha cambiado. Alerta de spoiler. Bueno, Cornelius Celsius. Bueno, cuando queremos mencionar hitos históricos dentro de esto, hay tantas cosas que les quisiera decir, pero voy a mencionar pequeños pincelazos de personas que creo que son importantes de mencionar en esta historia. Como les decía, Cornelio Celsius fue el quien hizo la primera extirpación de unas varices con ganchos. Hoy en día a ese procedimiento le llamamos flebectomías y les cuento que tal vez no de la misma forma que él lo hacía, pero continuamos extrayendo las venas también con esa técnica. Sicard en 1921 inicia la era de la escleroterapia moderna. Si bien hubo muchas personas anteriores a él que utilizaban distintos químicos para poder intentar cerrar la vena, fue Sicard el que se sentó a evaluar el efecto que genera en el endotelio ciertos químicos y en base a eso diseñó su esclerosante. Entonces por eso decimos que fue Sicard el primero que inició la escleroterapia moderna. El doctor Tournay en Francia fue quien describió ya la ciencia como tal, la flebología, y fundó la primera asociación de flebología del mundo, que es la Asociación Francesa, y a la cual pues tengo el honor de pertenecer. Y bien, vamos a continuar, solo que no quiere cambiar. Y vemos que la primera endoablación realmente descrita fue con radiofrecuencia y fue realizada por el doctor Mark Whiteley en Inglaterra a finales de 1999 y fue a principios del 2000 que despegó todo el tratamiento de las venas desde adentro, lo que llamamos endovenoso, utilizando, como les digo, inicialmente radiofrecuencia y posteriormente muchas otras técnicas que utilizamos actualmente, láser, goma, microondas y en fin. Ha habido tantos métodos endovenosos. Por alguna razón no quiere cambiar. Ahí está. Y ahora, ¿por qué es importante estudiar las venas? Bueno, porque
Ay Dios, ahora se nos fue un poquito para adelante. Que uno de cada 4 adultos en el mundo tiene venas varicosas, es decir, es un problema altamente prevalente a nivel mundial y sumamente costoso. 1.4 billones anuales es lo que se invierte en Estados Unidos en el tratamiento del problema venoso. No tenemos estadísticas de Guatemala, pero les apuesto que también no solo es caro, sino que también es altamente prevalente y muchas personas por cuestiones económicas no llegan a tratarse definitivamente. ¿Hay algún otro control? ¿No funciona este? Bueno, y es que el doctor Mark Whiteley hacía un comentario que me llamó mucho la atención. Él decía que actualmente está surgiendo una nueva generación de médicos especialistas que no solamente tratan el problema venoso de manera convencional, sino que además utilizan otras técnicas endoablativas como venas perforantes incompetentes y embolizan venas pélvicas, que es probablemente uno de los retos que tenemos en esta década, estudiar y tratar la enfermedad venosa pélvica. Y bueno, él ya nos mencionaba como flebólogos. Ahora hablemos de la flebología en el siglo XXI y coloco esta imagen porque me recuerdo hace 2 años en un congreso en París, uno preguntando qué vamos a hacer aquí en Guatemala para poder llevar todo esto que estamos haciendo hasta el más remoto rincón, y ellos ese día estaban hablando de cómo es el problema venoso en la Estación Espacial Internacional. Uno de los colegas que estaba en la Asociación Francesa es uno de los médicos que está en comunicación con los astronautas y estaban precisamente estudiando cómo se desarrolla el problema venoso en ellos, y curiosamente realizando un Doppler carotidio, uno de los astronautas tenía un trombo y pasaron como varios meses evaluando el trombo y obviamente la fuerza de gravedad no ejerce presión y nunca migró y nunca hubo que darle tratamiento a ese astronauta. Pero a ese nivel estamos, ya estamos un poquito más solo pensando en la Tierra y ellos ya están pensando en cómo se van a comportar las venas en un ser humano que viaje hacia Marte. Entonces, en la flebología del siglo XXI hay cuestiones importantes. Yo diría que 3 pilares que cambiaron el concepto que teníamos en los años anteriores de cómo tratábamos y cómo analizábamos las venas y lo que hacemos hoy en día. El uso del Doppler venoso, pues lógicamente no fue en nuestra área que fue implementado probablemente en todas las áreas de la medicina, pero fue hasta que llegó a las manos de nosotros, los flebólogos, que comenzamos a abrir los ojos y a darnos cuenta de que probablemente la circulación venosa no funcionaba de la manera que nos lo habían enseñado o como lo habían descrito. Y eso abrió las puertas a distintos tratamientos, porque ya no fueron únicamente los procedimientos radicales, sino que se desarrollaron algunos procedimientos un poco más conservadores para solamente tratar las venas que estaban dañadas y preservar las venas que estaban sanas. Entonces, sin duda alguna, el Doppler venoso creó un impacto importante en el desarrollo de la flebología. Y ahí me gustaría mencionar al doctor Nikos Lavropoulos, quien ha sido probablemente uno de los que abrió brecha para poder llevar el estudio de nosotros, los flebólogos, sobre la flebología y de esa manera poder obtener un tratamiento más importante. Y bueno, el segundo pilar me gustaría mencionar la escleroterapia. La escleroterapia también vino a cambiar las reglas del juego, no desarrollado de la forma en la que solíamos hacerlo, sino que fue a raíz de que el doctor no quiere cambiar el control. Yo creo que mejor ustedes me cambian la diapositiva porque no quiere. Perdonen. ¿Podríamos regresar 3 diapositivas? Ahí está. Bueno, fue hasta que este personaje, el doctor Tessari, revolucionó el mundo con una técnica realmente simple y novedosa de poder crear una espuma que permanecía más tiempo dentro del lumen de la vena y provocaba un efecto más duradero con menor concentración de esclerosante, que pudimos avanzar incluso al cierre de vasos grandes con esta técnica de escleroterapia. Siguiente diapositiva. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a los tratamientos endovenosos, que a partir del siglo XXI fueron de verdad lo que disparó el boom de toda la flebología.
una doctora canadiense en una disertación dijo que los médicos somos como niños grandes. Cuando aparecen juguetes nos encanta el área y precisamente por eso muchos han migrado ahora a hacer flebología, porque hay tantos juguetes, tantas cosas que aprender. Hay una pantallita que ya no es de videojuegos que podemos ver con el transductor y podemos jugar a disparar con un rayo láser dentro de la vena. Bueno, no jugar, sí realmente hacemos. O sea, algunos se creen Jedis porque usan láser, pero nosotros todos los días sí utilizamos láser y es lo que hacemos en los tratamientos endovenosos. Siguiente diapositiva. Y entonces desde el año 2000 hay muchísimos estudios, siguiente diapositiva, que mencionaban el uso del tratamiento endovenoso. Estos doctores en España, el doctor Navarro, inicialmente mencionaban la colocación de un catéter dentro de la vena, haciendo una exteriorización de la vena y metiéndola a ojos vista. Estos fueron los inicios. Hoy en día ni de broma abrimos la vena para poderla extraer, sino que lo puncionamos guiados por ultrasonido, pero eso se debe también a que los nuevos ultrasonidos traen muchos parámetros que nos hacen la vida más fácil, más clara y definitivamente con mejor beneficio para el paciente. Siguiente diapositiva. Y vemos también que se comenzaron a implementar de poco a poco los procedimientos endovenosos en los hospitales. Vemos en esta publicación del año 2009, en un hospital comunitario ya llevaban sus 400 procedimientos de tratamientos con láser. Hoy en día los equipos láser han variado desde una potencia de 980 pasando por 1400, 1940 y 1940 actualmente, o sea, han habido como 3 generaciones de láser y ahora no hablamos solamente de trabajar con láser, sino de con qué tipo de láser vamos a trabajar. Y asimismo las fibras que hemos utilizado, si bien al inicio eran unas fibras planas, difíciles de navegar de dentro de la vena, necesitaban un introductor sumamente largo y la visión ultrasonográfica era bastante deficiente. Hoy en día tenemos fibras radiales de 400 nanómetros de grosor, que tienen una punta radial que penetra súper fácil a través de los vasos sanguíneos y que nos da un efecto tan bueno como lo hemos tenido, pero con menor potencia, a veces de hasta 4.5 joules. Siguiente. Watts, perdón. Entonces, siguiente diapositiva. Anterior. Ahora, todos los procedimientos que implementamos en el día a día tuvieron un antes y un después, y es que los reflujos afenos inicialmente que tratábamos con un procedimiento abierto, como les dije, hoy utilizamos ablación con radiofrecuencia, láser, vapor, goma, que nuevamente la goma vino y ahora está en entredicho un poquito por un estudio que se presentó el año pasado, donde mencionaba unas complicaciones que no habían sido descritas y que nos deja ahora pues la decisión de si realmente va a cambiar el uso del tratamiento o continuamos con el láser. Y cuando hablamos de venas varicosas les decía que utilizábamos flebectomías inicialmente, pero hoy en día podemos utilizar espuma, podemos utilizar vapor o en algunos casos incluso los nuevos láser JAG. Cuando tenemos reflujo de perforantes, hacíamos una cirugía de tipo Linton, probablemente ninguno de nosotros la vio. Yo sí tuve la oportunidad de ver a una paciente que llegó a consulta y créanme, los resultados eran desastrosos y uno dice cómo podían hacer ese tipo de procedimientos. Hoy en día no, hoy en día utilizamos ablación con radiofrecuencia, láser, adhesivo, que para eso realmente el adhesivo no le gana a nadie, es mucho más fácil poder cerrar una perforante con ellos. Bueno, hacíamos bypass, hoy hacemos venoplastías guiadas con IBUS, que es un ultrasonido a través de un catéter endovenoso. La verdad es que en Guate es sumamente difícil de conseguirlo y recientemente estuve en una charla y alguien latinoamericano le preguntaba a una doctora que es máster en Italia en reconstrucción de válvulas venosas y le decía, bueno, ¿qué podemos hacer en Latinoamérica si no tenemos IBUS? Y la doctora se quedó callada así, no podía creer que en Guate no tuviéramos IBUS. Pero bueno, él estaba en Venezuela, no en Guatemala, pero era en nuestra misma condición. Entonces, es difícil, pero eso está cambiando cada día y ojalá no solo nosotros, sino los que nos vienen atrás de nosotros puedan tener la oportunidad de manejar este nuevo tipo de equipos. Bueno, y el reflujo valvular
Tanto se discutió el hacer las valvulopatías externas o internas y hoy en día ya existen prototipos de sistemas valvulares hechos a partir de células embrionarias de otros mamíferos y ya están en prueba y probablemente van a salir a la venta dentro de poco y ya no va a ser tanto trabajo, sino que de manera endovenosa se van a poder colocar. Siguiente. ¿Y qué nos espera? La verdad es que es una pregunta un poquito con truco. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora en lo sucesivo? Hay un doctor en Sudáfrica que acaba de presentar un estudio de que se pueden predecir y tratar problemas venosos, pero de manera genética. Él está en el estudio de la genética y están evaluando cómo cambiar estos marcadores y poder no solo detectar quién va a presentar problema, sino poder cambiar esto de manera con tratamientos genéticos. Y eso es sumamente impresionante, pero la verdad es que antes del COVID todo parecía impresionante y después del COVID nos dimos cuenta que hay muchas cosas que ya están en los laboratorios, se están haciendo y quién sabe si algún día no nos toque ya ni siquiera que operar, sino que se nos toque mandar a hacer un examen y que nos diga sí, va a tener problema venoso, puede darle tratamiento. ¿Quién sabe? Siguiente. Pero mientras tanto, podemos correr video. Si podemos darle un ojo a lo que viene en el futuro, les presento esta máquina, el Sonovein. El Sonovein es un aparato, es un brazo mecánico que contiene un transductor en la punta que inicialmente hace un mapeo del trayecto de la vena. Eso se carga en un software en la computadora y a través de ese software podemos marcar los puntos donde en lugar de enviar una frecuencia que rebote y regrese al transductor, la hacemos que converja en un punto elevando la temperatura a más de 100 grados en la punta donde llega. Eso es suficiente para cerrar los vasos sanguíneos y por ende no necesitamos ya que sea un procedimiento estéril. No necesitamos puncionar o algún tipo de accesorios, no se necesita asistente sino solo el operador de la computadora y no se necesita tampoco una sala de recuperación porque inmediatamente se realiza el procedimiento siguiente, ya puede el paciente regresar a sus labores cotidianas. Así que después de este vistazo a lo que nos precedió, a lo que estamos viviendo y a lo que ya viene en camino, no me resta más que decirles, nos vemos en el futuro de la flebología. Muchas gracias a todos.